año, Agustín Prieto reemprendió un camino que lleva dirigiendo desde el año 2005. Hablamos del sindicato UGT en Castilla y León. Vuelve a dirigirlo desde el año 2013. En abril se le nombró para sucederse a sí mismo, para reemprender un camino, como decimos, que no sabemos, y él nos lo responderá esta noche, si ha sido más duro o quizá se ha ido dulcificando. Eso tendremos que analizarlo durante toda esta noche, porque tenemos muchas cuestiones que abordar, con asuntos y sobre todo laborales concernientes a Castilla y León, con muchísimos conflictos abiertos en múltiples empresas y también instituciones públicas. Se le presentaban 4 años por delante, como decimos. Agustín Prieto, secretario general de UGT en Castilla y León, muy bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y en este primer año, ¿qué balance puede hacer usted? ¿Ha sido especialmente duro o, como decimos, quizá menos? Pues teniendo en cuenta que todo en 2009 empezó a explotar. Pues muy duro. Un sindicato obviamente no es una cosa que está alejada de los problemas de la sociedad, está muy inmerso en los problemas de la sociedad, y muy en concreto en los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, y la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en este año sigue siendo mala, muy mala, diría yo, y en consecuencia, pues si le va mal a los trabajadores, también nos va mal a nosotros, porque obviamente somos sus representantes, y desde luego no ha sido un año nada cómodo, ha sido un año muy complicado. O sea que no hay alegría en la calle, ¿no? Pues no se ve la alegría. Yo la alegría que ve el gobierno cuando va diciendo de que las cosas van a mejorar, que ya están mejorando, que ya se ve la recuperación. Yo creo que la verdadera recuperación es cuando desaparezcan el 250.000 largo de parados, o prácticamente el 250.000 de parados que tiene Castilla y León. Cuando empecemos a ver que se recuperan, que las tasas de paro se sitúan en torno al 6-7%, que es unas cifras normales, que incluso aunque haya casi pleno empleo, pues bueno, también se dan en una determinada sociedad. Pero cuando estas tasas que tenemos de paro, estamos hablando del 23%, del 20, 21, 22, pues obviamente no hay ninguna recuperación posible. Si no hay empleo, no hay ningún tipo de recuperación. Bienvenidos a La Quinta Esquina. Es un programa que saben que hacemos la 8 de Valladolid, del Mundo y el Radio. Por eso en esta mesa nos acompañan Felipe Ramos, subdirector del Mundo en Castilla y León. Muy bienvenido. Buenas noches, gracias. Y Goyo Castro, desde Informativos de Radio Castilla y León. Bienvenido. Buenas noches. Y gracias por estar aquí. Señor Prieto, enseguida nos vamos a ir a publicidad y volvemos para hablar de todos estos conflictos y de cómo está el panorama, sobre todo laboral, y también en cuanto al PSOE en Castilla y León. Gracias, hasta ahora. Bienvenidos a Just Fly. Nunca antes estuvo tan cerca. Palma de Mallorca, Valencia, Málaga, Ibiza, París o Londres. Porque desde el 3 de junio al 7 de septiembre disponemos de vuelos directos desde Valladolid con Just Fly. Reserva ya tu vuelo en agencia de viajes o en el 91 594 25 19. Aquí seguimos en La Quinta Esquina con ustedes esta noche, con la 8 de Valladolid, con Castilla y León, el Mundo Diario de Castilla y León, y también con el Radio Castilla y León, ya lo saben. El invitado de esta noche es el secretario general de UGT en Castilla y León. Hace poco más de un año que retomó ese cargo que ya lleva dirigiendo desde el año 2005. Y también debemos recordar que era el espacio que le tocaba, porque si recuerdan, al inicio de esta temporada estuvo aquí con nosotros Ángel Hernández, que es el secretario general, es su homólogo, pero en el sindicato de comisiones obreras. Desde que estuvo aquí Ángel y hasta este momento, señor Prieto, ¿cuáles son los principales conflictos que resumiría usted en cuanto a Castilla y León, o los problemas que hemos visto en Valladolid? Hay muchísimas empresas ahora mismo sometidas a la tiranía de los seres y de los procesos concursales. Bueno, ¿Qué más inquietante? ¿Cuál ha sido más? Es en general. Yo creo que en general se puede hablar de la pérdida de empleo, ¿no? de trabajo que existe en esta provincia y en general en toda Castilla y León.
Yo creo que eso es lo más preocupante, porque es verdad de que a lo mejor una provincia como Valladolid, o lo que es Valladolid capital y su Alfor, que tiene una industria más potente que a lo mejor en otras zonas, ahí la pérdida de empleo, aunque también ha sido duro en la industria, ha sido un poquito menor y ha tenido un mejor comportamiento que a lo mejor en otros sectores, pero en general la pérdida generalizada de empleo esa es una cuestión que está ahí, y no solo esa pérdida generalizada de empleo. Estamos viendo que en esta provincia pues estamos viendo de que muchos ciudadanos que aun teniendo empleo, su empleo ya no les garantiza de que van a salir de un cierto umbral de pobreza, ¿no? Porque estamos viendo de que las condiciones laborales se han deteriorado mucho, y esas condiciones laborales con tanto deterioro, no solo de aspectos también de condiciones de trabajo, sino también en jornadas, sino también en menos tiempo de trabajo, en mayor precariedad, también con muchos menos salarios, pues obviamente no garantiza el tener cubiertas las necesidades. Y no estamos hablando de algo que esté muy lejano. Estamos viendo de que muchos de los contratos nuevos que se están creando en esa hipotética recuperación estamos hablando de salarios de 800, de 900 euros en los mejores de los casos, que en muchos casos prácticamente están rozando el salario mínimo interprofesional. Compañeros, abrimos turno de preguntas. Fíjese, habla usted y pinta un panorama que, pese a las alegrías que algunos anuncian, es el panorama que se ve en la calle, es el panorama que está, aun con esos datos macroeconómicos. Pero habla usted de ese panorama y habla usted de que ustedes están apegados a la calle. En cambio, el poder de convocatoria de los sindicatos y la afección que los ciudadanos tienen hacia los sindicatos ahora mismo, yo creo que es la menor de su historia. ¿A qué cree usted realmente que es debido ese hecho? En un momento de crisis económica dura, en un momento en que los trabajadores lo están pasando muy mal y que tendrían que ver a los sindicatos como referente, ¿por qué no les ven como referente? Sí, nosotros es un tema que hemos analizado y dentro de lo que es la organización a la que yo represento, un termómetro obviamente es nuestra afiliación, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 70.000, en torno a 70.000 afiliados y afiliadas en toda Castilla y León, que pagan una cuota todos los meses, ¿no? La merma de ingresos por cuotas de afiliación del año 2013 ya cerrado hacia el 2012 hemos tenido una reducción de un 3,5%. Pero no tanto, hemos perdido ingresos, pero no hemos perdido afiliación. Lo que sí ha ocurrido de que muchos de nuestros afiliados, obviamente, igual que el resto de trabajadores, están en paro. Y al estar en paro, pues la cuota al sindicato es menor, es una cuota más simbólica y nuestros ingresos son menores, ¿no? Y nosotros, cuando salimos a la calle, obviamente en plan reivindicativo, pues yo creo que los dos sindicatos mayoritarios ejercemos cierta responsabilidad. No podemos salir muy alegremente, porque si nosotros convocamos una huelga, no se nos olvide, quien la tiene que sostener fundamentalmente es el trabajador que hace la huelga, al que le van a descontar el dinero, ¿no? Y somos muy comedidos a la hora de convocar ese tipo de movilizaciones. Y aquí hay gente de que si nosotros las convocamos, nos critican porque la convocamos, y si no la convocamos nos critican pues porque no la hemos convocado. Hace un tiempo, cuando empezaron estas medidas tan duras del gobierno actual, ya empezamos también, que no se olvide, cuando Zapatero en el año 2010 vino de Europa y empezó con este desajuste o ese ajuste tremendo de pérdida ya que suponían ya también de derechos laborales, ya hicimos movilizaciones. Las seguimos haciendo con este gobierno. Y muchas de esas movilizaciones han sido multitudinarias. En las calles de Valladolid, ahí está la hemeroteca, ahí están la Plaza Mayor llena. Es verdad de que ahora llevamos un tiempo de que no estamos haciendo esas movilizaciones, porque no podemos tampoco permanentemente estar en la calle. Nosotros defendemos, por lo menos la Unión General de Trabajadores, un pragmatismo a la negociación. Queremos una negociación. Y después de la negociación, más negociación. Y luego más negociación. Y cuando todo eso falla, es cuando tenemos que acudir a la calle. Y la desafección que se decía a los ciertos sindicatos,
es un poco la sociedad también, igual que a los partidos políticos, pues claro que la vemos nosotros con preocupación. A nosotros nos gustaría que entiendan el papel de los sindicatos y que se pregunten esos ciudadanos que piensan de esa manera, ¿qué sería este mundo sin sindicatos? Lo primero que había que decirle, que seguramente el que se plantea eso se está rigiendo por un convenio. Ese convenio, con toda seguridad, lo ha negociado comisiones y la Unión General de Trabajadores. Eso no ocurre en los demás países, en la mayoría de los países europeos. Allí cuando negocian, los sindicatos representativos solo y exclusivamente negocian para sus afiliados. Y aquí se benefician todos los ciudadanos de este país, porque es el modelo sindical que tenemos amparado por la Constitución española, es el que nos hemos dotado, y por eso también puede haber esa desafección, porque no valoran el papel que se hace las organizaciones sindicales, todos los logros que se han conseguido y todo el freno de muchas políticas que si no existieran los sindicatos seguramente se habrían hecho. Yo creo que hemos servido de freno. Bueno, pues también eso a lo mejor ahí fallamos, y lo reconozco, a lo mejor no lo explicamos bien nosotros, ¿no? Y a lo mejor tenemos que hacer un mayor esfuerzo para explicar y para hacer llegar a la ciudadanía de que obviamente una democracia no es perfecta, no es una democracia obviamente ni participativa, y no sería posible la democracia sin la asistencia también de los propios sindicatos. Pero mire, voy a poner un ejemplo hablando de concentraciones, de movilizaciones que se produjo hace, y que ustedes les criticaron, en concreto a usted por una declaración que hizo. En febrero de este año, aquí en Valladolid, se ha producido una convención nacional del Partido Popular, con toda la playa del Partido Popular, con toda la playa del Gobierno, y a ustedes les criticaron que no solo que no convocaran ninguna concentración para mostrar el rechazo a esas políticas que usted critica del Gobierno del PP, sino que ni siquiera apoyaran las que sí se convocaron. Es más, le criticaron también que usted, por ejemplo, dijera que no se convocaban porque era un acto privado. ¿Realmente usted cree que eso es un acto privado? ¿Realmente usted cree que ese tipo de convención no, pero es que no merecería una... Sí, pero no fui yo el que hizo esas declaraciones, fue el compañero Ángel Hernández. Eso fue Ángel Hernández. Yo no hice esas declaraciones y de cree hecho... usted que esa convención merecería haber... No, yo digo lo que hicimos nuestra organización. Nuestra organización sí apoyó y convocó a nuestros afiliados, carta, y en todas nuestras afiliadas a que acudieran, a ustedes no se les vio allí. Por escrito, no, a que acudieran. Estuvimos en el tren, que se acudiera a recibir, que era el acto más propio nuestro, el que venían de Asturias, los que venían allí a protestar en esa marcha que habían hecho, que luego proseguían hacia Madrid. Ahí sí se les apoyó. Pero en todo caso, nosotros no estamos para que nos diga alguien, nos quiera dirigir de lo que es lo que tenemos que convocar y qué es lo que no tenemos que convocar y a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que ir. Yo creo que este sindicato ha dado muestras de total contundencia contra el gobierno cuando ha hecho una política lesiva a los intereses de los trabajadores. Contra este gobierno y con el anterior, y seguirá siendo. Nosotros este sindicato le ha plantado huelgas a Felipe González, a todos los presidentes que ha habido, a Aznar, a Zapatero y a Rajoy, y seguiremos en esa línea, pero el momento y los tiempos lo decidirá esta organización, y lo decidirá en conjunto con otras organizaciones, no por cuando alguien políticamente quiera hacer determinado juego nos digan que tenemos que estar, pues a lo mejor no. Y en todo caso, yo desde luego allí nosotros queremos compartimos el razonamiento de mucha gente que estuvo allí manifestándose, porque tenían razón, porque cuando protestaban por los desahucios, cuando protestaban por la política de recortes en educación o en sanidad que se estaba haciendo, tenían toda la razón del mundo. Y nosotros días antes habíamos estado en la calle también manifestándonos contra eso, pero en ese momento había un acto de un partido, pues nuestra organización no consideramos oportuno estar allí a las puertas de ese foro donde se están haciendo. Seguramente si lo hubiéramos hecho se nos habría dicho y se nos habría criticado, decir, es que no se deja ni siquiera que el ejercicio de la democracia, que un partido se reúne para hablar de lo que sea, aunque no compartéis para nada, que estamos en las antípodas de la política que preconiza el Partido Popular, pero obviamente es un partido democrático, ¿no? Que deciden ellos lo que quieren y lo que quién les va a gobernar y qué política es la que tiene que aplicar el gobierno, ¿no? Sí, a usted, yo por mi parte me gustaría que fuera un poco más breve la respuesta, porque si no, al final, pues prácticamente con 3 preguntas vamos a solventar este debate. En la línea
argumental que estamos abordando. El tema, a mí me gustaría plantearlo desde el punto de vista regional. Es verdad que a nivel nacional ustedes han protagonizado protestas, incluso huelgas generales, pero descendiendo a lo que es el tema de Castilla y León, ¿ustedes de alguna forma se sienten rehenes del diálogo social a la hora de convocar una movilización, de convocar una protesta? Porque el hecho cierto es que desde que existe el diálogo social prácticamente ustedes no han convocado ninguna protesta contra la comunidad o contra, en este caso, el gobierno regional. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, el pragmatismo. Si nosotros estamos en una época en la que desde que está el gobierno Herrera, desde hace más de 10 años, estamos en una línea de que hemos podido concertar, hemos podido entender, hemos podido llegar a importantes acuerdos que han sido, no se nos olvide, modélicos y que han servido de ejemplo para sucesivos gobiernos también a nivel nacional que los han aplicado, que se habían puesto antes en marcha aquí en Castilla y León. Bueno, pues cuando no hay motivo no tenemos por qué salir a la calle, pero sí hemos salido a la calle en contra de la política de Herrera cuando hay temas que no nos gustan. Nosotros hemos salido a la calle y nuestras federaciones más próximas dentro del ámbito de la función pública, pues claro que han salido a la calle, y con ellas nosotros, porque ha habido un recorte también en cuanto a los dineros que se empleaban en la educación, en la sanidad, y eso ha significado un retroceso. Podemos seguir siendo una de las comunidades que mejor tiene sus servicios, según estadísticamente, pero es verdad de que si ha habido ese recorte que se ha expulsado a cientos de trabajadores de la enseñanza y a cientos de trabajadores de la sanidad, algo estarían haciendo, o es que no estaban haciendo nada. Pues todo eso lo hemos combatido, y ahí sí que les contestamos a esa política del gobierno. Señor Prieto, pero por ejemplo, y lo que está, perdona, Felipe, lo que está ocurriendo ahora mismo con EVA es lo más reciente que tenemos, yo creo, en cuestiones laborales en Valladolid. Con EVA, con esta empresa, que hay trabajadores que llevan más de 2 años sin cobrar esa nómina. Y los sindicatos, dice usted, bueno, negocian para conseguir cosas, siempre en detrimento del trabajador, en definitiva. Es decir, en un caso como este, ¿cómo se afronta? ¿O cómo se combate? Que es de lo que está hablando usted. ¿Cómo se puede permitir desde un sindicato como el suyo, que vela por el derecho de un trabajador, pero es que no depende se pague y se esté trabajando? No depende de nosotros. Nosotros obviamente eso no lo compartimos, no queremos que se haga, y obviamente es inadmisible que ese tipo de cosas ocurran. Pero nosotros aquí a nivel general, porque tampoco se puede particularizar en una determinada empresa, nosotros cuando nos planteamos, cuando hay un problema, obviamente tratamos de resolverlo, pero nosotros no tenemos la varita mágica, nosotros no somos el empresario, que en definitiva es el que está poniendo el dinero y el que paga las nóminas. Nosotros tendremos que denunciar por las vías legales todo eso que está ocurriendo para que no ocurra, y si tenemos que ejercer la presión en un determinado momento a través de una huelga, a través de una movilización, también la tenemos que ejercer. Pero obviamente también nosotros somos los que pensamos de que hay que tratar por todos los medios de llegar a acuerdos, porque siempre un acuerdo siempre va a ser mejor, y sobre todo cuando en este tema laboral estamos implicados todos, porque ¿de qué nos sirve a nosotros sacar determinada cuestión si la empresa va a cerrar? A nosotros es la diferencia que podemos tener con otros sindicatos, que a veces también el planteamiento suyo puede ser más reivindicativo en ese momento a pie de cañón. Pero claro, nosotros también tratamos de buscar soluciones, y a veces las soluciones pasan porque y hemos tenido que firmar acuerdos en esa línea, hemos tenido que firmar, y no nos gustan, hemos tenido que firmar acuerdos para salvar el mayor número posible de trabajadores, pues a lo mejor acuerdos de bajada salarial, de reorganizar el trabajo, pero eso sí, claro, tratando de que permanezca en el empleo, y también tratando, obviamente, de que cuando la situación de esas empresas mejore, pues también haya una correspondencia de la dirección también a que recuperen ese poder adquisitivo que han perdido. Y si con esos acuerdos hemos conseguido que se mantenga en un determinado número de puestos de trabajo, yo creo que miel sobre hojuelas. He querido entenderle antes que decía que no había ningún motivo para movilizarse en contra del gobierno de Herrera. He querido entender eso. No, sí hay motivos. Le digo unos cuantos si quieres. Sí hay. Los temas de la política fiscal de Herrera, nosotros no la compartimos y la hemos criticado muchas veces. Esta comunidad ha tenido que hacer recortes muy importantes presupuestariamente. Estamos hablando de cientos de millones si sumamos lo que se ha perdido desde que empezó la crisis en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, ¿no? Y obviamente nosotros ahí, esa política fiscal, de esos recortes que había que hacer, hemos dicho, hágase una política fiscal más adecuada, que paguemos
paguemos todos en función de nuestras rentas, no tantos impuestos indirectos que pagamos todos los ciudadanos, independientemente de que ganemos 1.000 o que ganemos 5.000, da igual, al final tenemos que pagar esos impuestos indirectos, queremos impuestos directos para conseguir más recursos para que evitaran hacer ese tipo de recortes, ¿no? Y pues igual que otras comunidades tienen en el tramo autonómico del IRPF existe un gravamen, pues también aquí en Castilla y León nosotros habíamos pedido que para las rentas, por ejemplo, mayores de 60.000 euros al año, pues que tuvieran un gravamen, que el impuesto de sucesiones y donaciones pues también tuviera también otro tratamiento fiscal distinto, algo que diera más recursos al Estado. Ahí estamos en desacuerdo con Herrera y lo criticamos. Estamos en desacuerdo con la merma de los servicios sociales que se están dando en esta comunidad. Nosotros a veces nos han puesto de ejemplo a esta comunidad en esos servicios sociales, pero esos servicios sociales se están deteriorando y estamos en desacuerdo con la pérdida de la educación. Pues perdone, pero de cara a la ciudadanía lo disimulan ustedes muy bien ese desacuerdo. No, porque no se les ve que haga... Vamos a ver, pero es que son cosas distintas. Nosotros en eso estamos en contra, lo criticamos, salimos y ahí está, también las hemerotecas, y ahí se nos puede ver en las Cortes o se nos puede ver ante las puertas de la propia administración de Castilla y León protestando en la educación o en la sanidad cuando compete. Pero si hay un acuerdo importante que afecta a toda la ciudadanía de Castilla y León, me parece que sería una irresponsabilidad el no firmarlo y el no negociar. El otro día presentábamos, por ejemplo, el acuerdo de competitividad en Castilla y León. Ese acuerdo es bueno y afecta a toda la estructura productiva de Castilla y León. ¿Y por qué no lo vamos a firmar, aunque tengamos un conflicto puntual y sectorial con ese gobierno en una determinada consejería? No, hombre, yo creo que un sindicato maduro no es eso. Si es bueno, se firma, y cuando no es bueno, se dice que no es bueno y no se firma. Y yo creo que, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía, en una situación económica de miles y miles y miles de ciudadanos de Castilla y León, que no tiene ningún tipo de ingreso, pues fruto del diálogo social se consiguió de que se creara esa renta mínima garantizada para esos ciudadanos que lo están pasando mal. Pues si eso es bueno, pero ¿cómo no lo vamos a firmar? Pues claro que lo firmamos porque hemos incidido en que eso se cree. O cuando el PIE, por ejemplo, que también cuando no existía a nivel de España, aquí lo pusimos en marcha y era el gobierno de Zapatero el que luego lo puso a nivel nacional, ¿no? Esos 400 euros que se daba a ese trabajador en paro que ya había agotado todas las prestaciones. Quiero decir que son cosas distintas. Hay diálogo social que afecta a todo el mundo, que es más políticas horizontales, que tenemos que apoyar cuando es positivo, porque además tiene presupuesto detrás para invertir en corregir esas cuestiones. Pero si nadie le dice que ustedes no firmen ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, vamos a hablar del acuerdo de lo que usted habla del plan de competitividad. Este es el tercer plan de competitividad que firman ustedes. Sí. Perdone, pero ¿qué es lo que ha fallado en los otros dos? Porque desde los otros dos a hoy hay más paro, se ha destruido más empleo, se ha marchado más gente, la juventud se ha ido y ustedes ahora presentan este como el gran plan. ¿Algo ha fallado a los otros? ¿O no ha fallado nada? No, yo es que no creo que falle, es que también son cosas distintas. Quiere decir que nosotros por muchos planes... Le recuerdo, perdón, sí, para que no haya dudas, que el segundo plan ustedes lo firmaron prácticamente en plena crisis. 2010. Sí, correcto. 2010, 2013. Sí, pero es que son cosas distintas. Por muchas leyes que se saquen y por muchos planes que se hagan, si no hay recuperación económica, no hay inversión, pues no se va a arreglar. Esto puede facilitar un poco el tránsito a que vengan más emprendedores a Castilla y León, o más empresarios, o a que ayude a permanecer determinadas empresas que a lo mejor estaban al borde de cerrar, y gracias a lo mejor a este plan se ha evitado ese cierre. O es muy difícil de cuantificar eso, pero esto en todo claro hay que ver qué habría pasado si no hubieran existido esos planes. Yo lo único que estoy diciendo es que con esos planes, que nosotros, obviamente es el gobierno el que lo pone el dinero y nosotros hemos reorientado en las medidas que tienen que ir, pero si va a haber en los años próximos de vigencia de este plan, va a haber prácticamente 3.000 millones de euros, que es una cantidad muy importante, muy significativa. Todos los años prácticamente el 5% del presupuesto del gobierno de esta comunidad o de la Junta de Castilla y León va a estar destinado a ese plan de competitividad.
Pues claro, seguramente es insuficiente, pues sí, pero claro, hay que tener en cuenta que Castilla y León tienen un presupuesto de 10.000 millones de euros. La inversión pues está de acuerdo con las posibilidades. Y yo creo, sinceramente, no es la panacea, pero sinceramente yo creo, entre que no haya ningún plan de competitividad y haya con todas esas limitaciones, yo me quedo con que haya este plan. Me gustaría hablar de la relación, en este caso directa, de sindicatos con la patronal CECALE. Estamos prácticamente a las puertas ya de las vacaciones de verano y el tema de la negociación colectiva prácticamente sigue como estaba y no se ha movido nada. Ustedes recientemente han acusado otra vez a la patronal de inmovilismo, de no querer avanzar en ese proceso. Más allá de esa situación, ¿hay visos de que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo o vamos a estar así hasta diciembre y pues volvemos el año que viene a hablar del... La verdad es que somos pesimistas. Ojalá en cualquier momento pudiéramos decir a la sociedad que hemos conseguido firmar algo con la patronal. Ni con esta, ni con la anterior, ni con la anterior. Nosotros llevamos años de que somos incapaces de poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero no solo eso, sino que cuando vienen acuerdos firmados por la patronal nacional y nuestros sindicatos a nivel de España, trasladarlos al ámbito de Castilla y León ha sido imposible y ha sido una cuestión que no lo hemos conseguido. Y algo que debía de parecer natural, ¿no?, que es la interlocución bilateral entre empresarios y sindicatos, pues con la patronal en Castilla y León hoy por hoy es complicada y difícil. Pero sin embargo sí que se da en el tema del diálogo social. Sí, porque parece que hay dos... Sí, en el tripartito funciona. Y en el bipartito no. Pero también yo diría una cosa, ¿pero por qué? Porque la patronal de Castilla y León no tiene prácticamente convenios que negociar, en donde sí son las relaciones fluidas y sí hay negociación permanente, son con las patronales provinciales, que son con las que estamos negociando los convenios permanentemente. Y es verdad de que con la reforma laboral de Rajoy, que planteaba de que decaían determinados convenios cuando finalizaban, la ultraactividad desaparecía, ha habido un parón en la negociación colectiva, pero afortunadamente tenemos que decir también en Castilla y León que ese parón se ha ido poco a poco solventando y podemos decir que han sido muy pocos trabajadores los que han perdido la eficacia de sus convenios. Hay algunos sectores que todavía hay dificultades. Lo que se está produciendo es un retraso importante. Agustín, y sobre el tema de la deslocalización de empresas, asistimos en su día a Panrico, ahora estamos asistiendo a Nutrespa, siempre está la amenaza. Y ahí sí que parece que tanto los sindicatos como la propia administración tienen pocas herramientas, salvo la de vigilar que las ayudas que se reciben efectivamente, bueno, pues eviten esa deslocalización, pero luego se puede dar el caso, como ha pasado en Nutrespa, de que esperan justo al día siguiente prácticamente de que se termina el periodo de vigencia de las ayudas, es decir, para que no me lo reclamen, para iniciar ese expediente. ¿Qué se puede hacer ante ese fenómeno o es algo que escapa al control de los sindicatos y de la propia administración en este caso? No, ahí lo que podemos hacer es lo que se está haciendo también. Yo creo que la administración, a través de la Fundación Anclaje, pues están dando algunos pasos y obviamente hay que concienciar a las empresas que obviamente este territorio es bueno para sus empresas y que aquí hay gente muy cualificada, gente muy preparada y que la competitividad la da precisamente esa cualificación también, entre otros factores, y que no porque vayan a buscar otras zonas salarios menores van a tener más competitividad. Yo creo que aquí tenemos el ejemplo de importantes empresas tecnológicas avanzadas en Castilla y León, alguna en Burgos, o Renault, también aquí en Valladolid, en la que obviamente son empresas competitivas en el grupo a nivel de todas sus plantas a nivel mundial y tienen unos salarios adecuados. Lo que pasa es que hay veces también que por las puras estratégicas de estas multinacionales, pues obviamente a veces las cuentas de beneficios no le da lo que quieren y quieren trasladar como si esto fuera un mapa en el que van con chinchetas poniendo una empresa aquí o poniéndola allá. Obviamente nosotros tenemos que oponernos a todo ese tipo de cosas y tratar de obviamente de que los incentivos que se le dan a esas empresas tengan una vinculación con el territorio. De ahí también nuestra apuesta también
también por la empresa pequeña y mediana de Castilla y León, porque esa en muchos casos es también empresa familiar, muy apegada al territorio, y esa no se va a deslocalizar, ¿no? Yo creo que también pues tendremos que ir mimando también todo ese tipo de empresas que invierten en este territorio, y que los ahorros de Castilla y León que están en las cajas, pues que también vayan a esas empresas que van a invertir o van a tener una trayectoria en Castilla y León, porque en muchos casos nosotros somos una comunidad con pocos recursos, pero ahorra, y muchos excedentes del ahorro van a inversiones hacia otras zonas de España, y no a la inversión aquí en Castilla y León. Señor Prieto, ¿cómo han afrontado la huelga que ha habido en limpieza con Inorsa en la Universidad de León? Porque es algo que se ha alargado demasiado quizá en el tiempo y no ha habido apoyo, parecía, de absolutamente nadie, más que, bueno, sí, los sindicatos obviamente que lo habían impulsado, como usted dice, sí. Pero no ha habido apoyo de los alumnos, han seguido yendo allí, empiezan ya a confluir cuestiones de higiene en medio de una huelga. Hombre, todas las huelgas que afectan, todas las huelgas que afectan a esos servicios esenciales o básicos, o en este caso de higiene, pues claro, tienen una repercusión muy fuerte hacia otros ciudadanos, ¿no? Pero yo de ellos siempre espero la comprensión, ¿no? De que son trabajadores que están reivindicando unas justas condiciones y que lo tienen que entender. Incluso habría que hacerles una lección práctica si algún estudiante no lo entiende, ¿no? Nosotros sí hemos apoyado claramente esas reivindicaciones justas, y muchos problemas que vienen, en ese caso de León, y puede ser también en otras contratas, vienen dadas porque cuando han salido los pliegos de condiciones, estas empresas han ido con bajas temerarias, han ofertado y se han llevado el servicio, pero porque han empujado mucho menos de lo que realmente valía ese servicio, y ahora quieren seguir ganando lo mismo, pero a costa de sus beneficios no, a costa de que hay que bajarles el salario a los trabajadores. Es el ejemplo de lo que pasó con la limpieza en Madrid. Un día se levantó la alcaldesa y dijo: esto me cuesta mucho, me tiene que costar menos. ¿No? Muy bien, pero es que el pliego era otro. Y esto es lo que pasó en León, y va a pasar, por desgracia, en muchos más servicios. Por eso nosotros estamos, o lo que hicieron en León también, en el ayuntamiento, que municipalizó algo que en su momento había privatizado, porque haciendo números, se quitaba el intermediario, este tipo de cosas, les salía más barato el tenerlo dentro que tenerlo fuera. Todo eso hay que hacerlo, y ahí sí hemos pedido a la Junta de Castilla y León, que es una de las cosas pendientes del diálogo social, que no lo hemos conseguido todavía, es una vieja reivindicación de este sindicato, de que hay que hacer una ley, dejarlo muy regulado para controlar que todo ese tipo de contratas que dependen de las administraciones se hagan con unos parámetros que cumplan los requisitos mínimos, obviamente, del convenio laboral que se les aplica en ese sector, obviamente de los horarios, en fin, una serie de parámetros de calidad, porque obviamente nos estamos jugando mucho para luego no evitar estas cuestiones que se plantean en el futuro. Claro, para no tener que someterse a algo que está escrito, parece que ya no se puede mover uno de ahí. Entonces, ¿lo de León va a terminar previsiblemente? Hombre, o sea, ¿cómo se prevé? Los discontinuos al final se van a tener que someter al nuevo pliego. Yo confío que haya sensatez y que al final las cosas vayan por la línea más favorable a los trabajadores. Esa es nuestra opinión, y por eso seguiremos luchando, ¿no? A mí me gustaría, señor Prieto, que nos valorara, al fin y al cabo UGT es un sindicato muy afín al Partido Socialista, y a mí me gustaría que usted, como secretario general, nos hiciera una valoración o nos dijera qué le parece en la situación de crisis galopante que está viviendo el Partido Socialista en Castilla y León, que se ha visto el pasado viernes con una situación esperpéntica. O sea, un plenario, se acuerda tal, y hay una dimisión y ejecutan a la ejecutiva. Nunca lo han hecho. No, la verdad es que lo vemos con mucha preocupación. Nosotros somos un sindicato de clase, somos un sindicato socialista.
no del Partido Socialista, aunque hemos compartido durante mucho tiempo una trayectoria común. El fundador es el mismo, obviamente, ¿no? Y durante muchos años, orgánicamente, prácticamente éramos lo mismo. Ahora, obviamente, las dos organizaciones son totalmente independientes y mantienen una línea distinta, aunque hay muchos aspectos de ver el enfoque que le queremos dar a los problemas que afectan a la sociedad, seamos lo mismo. Con lo cual, vemos con preocupación. Nosotros siempre, como trabajadores, como representantes de los trabajadores, necesitamos partidos de referencia a la izquierda, con una visión progresista de la sociedad, porque obviamente ahí nosotros, si queremos que se hagan muchas cosas dentro en ese afán más de avances sociales y progresistas, ¿no? Con lo cual, total preocupación, ¿no? Y yo creo, sinceramente creo, que no tiene ahora mismo el Partido Socialista, lo hemos visto, la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta región. ¿Y por qué la han perdido? Pues muy sencillamente es mi visión de que porque en algún momento ellos parece que todo valía por permanecer en el poder, y un Partido Socialista, su fin no debe ser el de permanecer en el poder. Su fin debe ser estar en el poder para transformar la sociedad hacia una visión mucho más progresista y mucho más social. Y me refiero, porque de aquellos polos vienen estos lodos, me refiero que cuando Zapatero viene de Bruselas el día 9 de mayo, en vez de decir que tenía que hacer lo que tenía que hacer porque venía impuesto por Europa, lo que tenía que haber hecho es haber dicho: el programa del Partido Socialista es totalmente incompatible con lo que a mí se me exige, con lo cual yo no estoy para permanecer en el poder, me tengo que ir, me voy, dimito, y a partir de ahí, obviamente, que vengan otros que en su programa entiendan que eso lo pueden hacer, los más liberales. Y el problema viene, pues de ahí viene todo rodado. Al final han ido perdiendo la confianza de la ciudadanía, cada vez van perdiendo más votos, más votos, más votos. Y en Castilla y León, pues obviamente, como todo está interrelacionado, es exactamente lo mismo. Y este espectáculo que hemos visto, pues para nada gratificante. Si eso yo creo que no ayuda para nada. ¿Usted cree que este espectáculo deslegitima a ambos, a Villarrubia y a López, para liderar cualquier proyecto socialista? Eso es lo que le ha pedido el presidente de la gestora, ¿no? Yo creo que han nombrado, el presidente de la gestora decía que los dos deben de anunciar de que no se van a presentar a los próximos procesos. Hombre, yo creo que este espectáculo no es para nada edificante, no es bueno, ¿no? Y yo creo, claro, que yo no soy nadie para decirle a un militante de un partido... Pero sí tiene opinión. Sí, tengo una opinión, y mi opinión es en este caso de que si se deben de presentar uno u otro, yo creo que obviamente lo que tienen que hacer, tomar ejemplo, y lo mismo que se ha exigido a nivel Madrid, hacerlo aquí, y aquí se presente quien se presente, tiene que ser desde la línea de que todos los militantes manifestemos nuestra opinión y que podemos optar y que se presente quien quiera. Cualquier militante de esta organización se puede presentar, de los que son afiliados al Partido Socialista, que se presente, pero obviamente también que se elija de la misma manera, no por los varones de todas las provincias de Castilla y León. Yo creo que ese proceso ya, si se ha hecho en Madrid, ha quedado invalidado también para hacerlo aquí. Y yo creo que las formas no han sido para nada las adecuadas. Señor Prieto, ¿usted considera que Óscar López ha sido desleal con Julio Villarrubia? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Yo es que yo no lo conozco los intríngules, porque yo el otro día le preguntaba allí, ¿qué ha pasado en la ejecutiva? Unos te dicen una cosa y otros te dicen otras. Parece ser que había propuestas que había hecho sobre la mesa una parte y que no se querían poner a votación. Y otra parte decía que al revés, que la deslealtad era manifiesta por parte del secretario de organización o de los que le apoyaban. Yo ahí no tengo, sinceramente, no tengo suficientes elementos de juicios para decir quién tiene razón o no. Yo lo único que digo que ese espectáculo es indigno de lo que nos merecemos los ciudadanos de Castilla y León. Pues creo que no lo tenían que haber hecho. Si tiene opinión, los resultados de las elecciones europeas han descolocado a los partidos mayoritarios, y en este caso es evidente, en el caso del Partido Socialista, que es del que estamos hablando.
Pues claro que les han descolocado totalmente. Yo creo que eso está es manifiestamente claro al Partido Popular y en mayor medida al Partido Socialista, porque obviamente los dos partidos, no se nos olvide. Lo que pasa es que ahora todo se ha focalizado en los problemas del Partido Socialista, pero los dos han tenido obviamente un desgaste tremendo y una pérdida de votos brutal. Y desde luego puede cambiar, si esto sigue así, el panorama político en los próximos años. Puede hacer, yo no sé si ingobernable, yo no quisiera decir eso, porque obviamente también de necesidad de virtud, y si al final aquí hay muchos partidos que están en una cámara, pues habrá que dialogar más y tratarse de ponerse de acuerdo en las diferentes leyes que se vayan haciendo, tanto en el Parlamento regional, si esto se repite, porque también puede cambiar mucho, o en el Parlamento nacional, ¿no? ¿Usted cree que el PSOE aquí en Castilla y León necesita una tercera vía distinta a estos dos? Bueno, todo apunta a que por ahí van las cosas, es lo que se está diciendo, de que esa tercera vía debe de nacer y a lo mejor, si lo dice el propio presidente de la gestora y lo están diciendo ya también muchos secretarios provinciales, pues obviamente a lo mejor esa sería la solución. Pero en todo caso, tercera vía o segunda o primera. A ver, tercera vía quiero decir porque son dos. En todo caso. Eso lo van a decidir ya más democráticamente todos los afiliados. Y yo también soy de los partidarios que defiende eso y defiende también no solo eso, sino también la participación también en las primarias de parte de la sociedad, no solo cerrada en el bloque del Partido Socialista. Pero ojo, solo estamos hablando del Partido Socialista y parece que si no lo hace eso, es un partido que no se atiene a lo que piensa la sociedad. Y de los demás partidos no decimos nada, que es que el único que ha hecho esa apertura es el Partido Socialista. Bueno, no lo ha hecho el PP, que el PP dice fulano, mengano, y nadie se lo cuestiona. O Izquierda Unida, que tiene otra forma de elegir, pero no con estas primarias o con esa participación. El Partido Socialista lo han forzado a ello, porque como acaba de anunciar un congreso y no anunciaron que fuera unas primarias antes. Es verdad de que van cambiando de día en día, es un espectáculo. ¿Cree que puede haber algún tapado ahora mismo? Pues yo sinceramente yo creo que no, yo creo que no hay ningún tapado. Yo creo que los dos han jugado sus cartas y es posible que en este jugar las cartas no hayan administrado bien los tiempos y a lo mejor los dos sean perdedores y venga esa tercera vía. Pero, ¿usted qué recorrido le da a estos partidos minoritarios, y estoy hablando de Podemos, que ha sido realmente el boom en estas europeas, en unas hipotéticas, ya no digo municipales, autonómicas, sino en unas hipotéticas generales, que parece ser es donde se está orientando él? Yo creo que han creado un aspecto ilusionante de muchos ciudadanos. Ahí están los resultados. Es verdad de que lo que ellos están preconizando es fácil decirlo si no está todavía gobierno. La pregunta es, cuando toquen gobierno, ¿van a poder mantener eso? Porque si van a mantener todo lo que están diciendo, pues a mí me parece ideal, muchas cosas que están planteando. Primero ha habido un avance hacia la izquierda, no ha habido un giro hacia la derecha, ha sido más hacia la izquierda los resultados electorales. Lo que pasa es que es verdad que la izquierda se ha fragmentado más, pero estos partidos están manteniendo un discurso obviamente más fresco, más en contra del poder, digamos, instituido, y el problema de estos partidos es el de siempre, porque ha habido también algunas experiencias también antes en otros países también, de que cuando llegan al gobierno sí son capaces de seguir manteniendo todo ese ideario que ahora con esa frescura nos están poniendo. Si es así, pues ya lo veremos. Señor Prieto, usted es un republicano convencido. ¿Hoy España está más cerca de ser república que hace unos días? No, yo creo que está exactamente igual. Yo he oído muchos chistes de que el que más ha hecho por la República en los últimos años ha sido el rey Juan Carlos, porque yo creo que el rey Juan Carlos, yo tengo un buen concepto de él, hizo una transición, ayudó a una transición pacífica en España. Yo creo que lo que decíamos en aquellos tiempos, se lo ganó el puesto de rey. Pero todo ese buen hacer en los últimos años, por su hacer también a diario en un montón de cuestiones que han trascendido, con lo cual si lo que trasciende es esto, como el iceberg que no ha trascendido, ¿no? Pues obviamente ha hecho mucho daño a lo que él cree. Bueno, desde luego ahí, si hubiera seguido un poco más, a lo mejor se caminaba más, más hacia la República. ¿Y los cursos de formación a ustedes también les ha hecho mucho daño?
No, a nosotros en Castilla y León no. Y nosotros, ¿No han sido un poco tibios ustedes con la corrupción dentro de su sindicato? No, de tibieza nada, porque yo he sido muy crítico y lo hemos criticado. Pues ha lanzado la pelota hacia Andalucía y... No, porque es que aquí no, es que vamos a ver, en Castilla y León, a diferencia de otras comunidades, vuelvo a lo mismo, porque con este gobierno a veces llegamos a acuerdos o confrontamos más o menos, ¿no? Hay controles. Aquí todos los cursos de formación que se hacen en Castilla y León tienen varias auditorías, no una, varias. La propia interna del curso, la nuestra, la externa, la de la propia Junta de Castilla y León. Y todos nacen ya con un fin predeterminado para que se tiene que hacer. Y no hay ninguna historia de esas raras, como hemos visto en Madrid, con esas organizaciones empresariales de esos cursos fantasmas. Aquí todos tienen nombre y apellido, los que están en el curso, y todos los cursos son adecuados para lo que el programa que se había establecido con la Junta, y necesarios para la formación de los trabajadores más en estos tiempos, ¿no? ¿Que tiene que haber controles? Sí. ¿Que las cosas se están haciendo bien en Castilla y León? Yo creo que sí. Sinceramente se están haciendo bien. Y por eso, a diferencia de otros sitios, aquí no se lo plantea la administración, que es la garante de que eso se tiene que hacer bien, porque aquí se ejerce como tal y hay controles permanentes, ¿no? Yo creo que eso se ha hecho bien. Dicho esto, yo cualquier atisbo de corrupción no la quiero en ningún lado, ni aquí ni allí. Y si existe, obviamente, nosotros tenemos que ser los más interesados en acabar con ella y también decirlo, porque obviamente si no, nuestra credibilidad, pues obviamente quedaría por los suelos, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno ni deseable, y que nosotros obviamente no queremos que eso ocurra. Ayer nos hemos quedado sin tiempo. Goyo, lo siento mucho porque estamos ya en el tiempo límite. Agustín Prieto, secretario general de UGT en Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Quinta Esquina hoy. Muchas gracias a vosotros. Muy felices, en la medida de lo posible, próximos 3 años de lo que le queda a usted al frente de esta organización aquí en Castilla y León. Gracias a ustedes por estar ahí, y no se olviden de que este programa lo van a poder leer extractos mañana en Castilla y León. El Mundo van a poder escucharlo también a partir de las 12:15 a través del 102.8 de la FM, que es Radio Castilla y León, y por eso estaban con nosotros. Soy Felipe Ramos, gracias, subdirector del Mundo. Y Goyo Castro, de Informativos Radio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Adiós. Buenas noches. Gracias.